El millonario despidió a una madre soltera sin saber quién era realmente su hijo. Nadie sabe que el día que perdí mi trabajo fue el mismo día que mi hijo salvó la vida del hombre que me despidió, y que tardamos 6 meses en conectar esos dos eventos de una manera que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me llamo Patricia, y durante 8 años trabajé como asistente administrativa en Corporación Navarro, una empresa de construcción que levantaba esos edificios de lujo que nunca podría pagar ni en 3 vidas. Mi jefe directo era Rodrigo Navarro, 38 años, heredero del imperio familiar. Ese tipo de hombre que nació en tercera base pero está convencido de que bateó un triple. El trabajo era estable, si no emocionante. Coordinaba agendas, archivaba documentos, contestaba llamadas de clientes importantes con voz profesional que practicaba frente al espejo cada mañana. El salario apenas alcanzaba para mantener a mi hijo Andrés y a mí en un departamento decente del lado menos glamoroso de la ciudad. Pero era suficiente, era seguro, era todo lo que una madre soltera podía pedir razonablemente. Andrés tenía 16 años y era todo lo que su padre ausente no fue. Responsable, compasivo, inteligente de esa manera que no viene de libros, sino de observar el mundo con ojos atentos. Estudiaba en la mañana y por las tardes trabajaba medio tiempo como socorrista en una piscina pública del municipio. Había sacado su certificación un año antes porque, según sus palabras, quería ser útil. Quería que si alguien necesitaba ayuda, él supiera exactamente qué hacer. La historia comienza realmente un viernes de julio, uno de esos días calurosos donde el aire acondicionado de la oficina luchaba y perdía contra el sol implacable. Rodrigo Navarro llegó a las 11 de la mañana, 3 horas tarde como era su costumbre, de mal humor como también era su costumbre. Traía puesta ropa de gimnasio cara y olía a ese perfume que probablemente costaba mi salario semanal. «Patricia», ladró desde su oficina antes siquiera de sentarse. «Necesito los reportes trimestrales que te pedí ayer. Los inversionistas llegan en 2 horas y no puedo presentarme sin números». El problema era que él nunca me había pedido esos reportes. Lo sabía con certeza porque mantenía un registro meticuloso de cada solicitud, cada tarea, cada deadline. Era mi manera de protegerme en un ambiente donde culpar a la asistente era deporte favorito. «Señor Navarro», dije acercándome a su puerta con mi carpeta de notas, «no tengo registro de esa solicitud. Revisé mis correos y mensajes de los últimos 3 días y no hay nada sobre reportes trimestrales». Él me miró como si acabara de decir algo en idioma extraterrestre. «¿Estás diciéndome que soy un mentiroso?», preguntó con voz peligrosamente tranquila. «No, señor», respondí sintiendo el piso volverse pantano bajo mis pies. «Solo digo que tal vez hubo un malentendido en la comunicación. Puedo intentar preparar algo en la próxima hora si me da los parámetros específicos que necesita». Pero él ya estaba sacudiendo la cabeza con expresión de disgusto que conocía demasiado bien. «Este es exactamente el problema contigo, Patricia», dijo, reclinándose en su silla ejecutiva. «Falta de iniciativa, falta de anticipación. Yo no debería tener que pedirte reportes trimestrales cuando sabes perfectamente que tenemos reuniones importantes. Deberías estar 3 pasos adelante de mí, no esperando órdenes como si fueras robot sin cerebro. Era injusto, era falso, era abuso de poder disfrazado de feedback constructivo. Pero necesitaba este trabajo, así que asentí y murmuré disculpas que no sentía, y prometí hacer mejor, que era imposible, porque el problema nunca fue mi desempeño, sino su necesidad de tener a alguien a quien culpar por sus propias fallas organizacionales. «Vete a casa», dijo finalmente con gesto despectivo de mano. «Claramente no estás en condiciones de trabajar hoy. Tomaremos esto como día de suspensión sin goce de sueldo mientras decido qué hacer contigo. Y Patricia, la próxima vez que cuestiones mi palabra en esta oficina será la última vez que trabajes aquí». Salí de ese edificio con piernas temblorosas y rabia hirviendo en mi pecho. Día de suspensión significaba dinero que no podíamos darnos el lujo de perder. Significaba estar un paso más cerca de la línea invisible entre apenas sobrevivir y hundirse completamente. Me senté en la parada de autobús llorando de frustración mientras el sol de mediodía me quemaba la piel. El teléfono sonó cuando finalmente logré controlar el llanto. Era número desconocido,
pero contesté de todas formas porque cuando eres madre, nunca sabes cuándo será emergencia. Señora Ruiz, preguntó voz oficial que inmediatamente elevó mi frecuencia cardíaca. Soy el supervisor de la piscina municipal donde trabaja su hijo Andrés. El mundo se detuvo. ¿Qué pasó? Logré decir con voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Está bien, se apresuró a decir el hombre. Andrés está perfectamente bien. De hecho, llamo porque hoy hizo algo extraordinario, y pensé que debería saberlo. Resultó que esa mañana, mientras yo perdía mi trabajo, Andrés estaba salvando una vida. Un hombre había sufrido un infarto mientras nadaba. Se había hundido en la parte profunda antes de que nadie notara que estaba en problemas. Andrés lo vio, se lanzó, lo sacó del agua y administró RCP hasta que llegaron los paramédicos. El hombre sobrevivió y estaba ahora en el hospital estable gracias a la acción rápida de mi hijo. Lloré de nuevo, pero esta vez de orgullo puro y aliviado. Voy para allá, dije al supervisor. Necesito verlo. Necesito abrazarlo. Media hora después estaba en la piscina donde Andrés todavía estaba dando su declaración a las autoridades locales que habían venido a documentar el incidente. Cuando me vio, corrió hacia mí y lo abracé como cuando era pequeño, con fuerza que comunicaba todo lo que no podía poner en palabras. Estoy bien, mamá, susurró en mi oído. El Señor está bien, todo está bien. Y en ese momento, parada bajo el sol con mi hijo en mis brazos sabiendo que acababa de salvar una vida mientras yo acababa de perder mi empleo, sentí algo parecido a perspectiva. Los trabajos van y vienen, pero este momento, este chico extraordinario que había criado contra todas las probabilidades, esto era lo que realmente importaba. Esa noche cenamos con el dinero que tenía guardado para emergencias y celebramos su valentía. Andrés me contó cada detalle. Cómo había notado que algo estaba mal, cómo el entrenamiento había tomado control automático de su cuerpo, cómo el miedo no llegó hasta después cuando ya todo había terminado. No mencioné que me habían suspendido porque no quería arruinar su momento con mis problemas. El lunes volví a la oficina esperando lo peor. Rodrigo Navarro me llamó a su oficina a las 9 en punto, y supe por su expresión que la decisión ya estaba tomada. Patricia, comenzó sin preámbulos, he estado pensando mucho sobre tu desempeño, y creo que es momento de que sigamos caminos separados. Esto no está funcionando y, francamente, creo que tanto tú como la empresa se beneficiarían de un cambio. Era lenguaje corporativo para estás despedida. Me ofreció 2 semanas de indemnización, menos de lo que me correspondía legalmente, pero suficiente para saber que pelear solo extendería mi miseria. Firmé los papeles, empaqué mis cosas personales en caja de cartón que me proporcionaron con amabilidad fría, y salí de ese edificio por última vez sintiendo una mezcla extraña de devastación y alivio. Las siguientes semanas fueron pesadilla logística. Buscar trabajo, estirar cada peso, explicarle a Andrés por qué estábamos comiendo pasta por 5ª noche consecutiva, sin decirle directamente que nos estábamos quedando sin opciones. Conseguí trabajos temporales, nada estable, nada con beneficios, solo parches sobre hemorragia financiera que no se detenía. 2 meses después del despido, mientras buscaba anuncios de empleo en el periódico con resaltador amarillo y desesperación creciente, Andrés llegó a casa emocionado con noticia inesperada. «Mamá», dijo dejando caer su mochila, «¿te acuerdas del señor que rescaté de la piscina? Su familia quiere conocerme. Van a hacer ceremonia pequeña en el hospital para agradecer a los que le salvaron la vida. Era lo último que necesitaba, ponerme ropa presentable que ya no tenía para evento social cuando apenas podía pagar la luz. Pero era importante para Andrés, así que asentí con entusiasmo que no sentía y prometí acompañarlo. La ceremonia era el viernes siguiente a las 4 de la tarde en el auditorio del hospital. Llegamos con 15 minutos de anticipación porque ser puntual era una de las pocas cosas que todavía podía controlar. El auditorio era pequeño, quizás 50 sillas, la mayoría vacías. Al frente había una mesa con el director del hospital, el supervisor de la piscina, y un hombre mayor al que no reconocí inmediatamente porque estaba sentado dándome la espalda. Cuando giró para ver quién entraba,
Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Era Fernando Navarro, el padre de Rodrigo, fundador de Corporación Navarro, el patriarca de la familia que básicamente controlaba la empresa donde acababa de perder mi trabajo. Y por la expresión de reconocimiento lento en su rostro, él sabía exactamente quién era yo. El evento comenzó con discursos sobre heroísmo y comunidad. Andrés fue llamado al frente junto con los paramédicos que habían llegado después. Le entregaron certificado de reconocimiento y apretón de manos del director. Fernando Navarro se puso de pie con dificultad, todavía recuperándose del infarto, y abrazó a mi hijo con lágrimas corriendo por su rostro. Este joven, dijo con voz quebrada, me dio una segunda oportunidad de vida, y planeo usar cada día de esa segunda oportunidad para ser mejor hombre, mejor padre, mejor líder. Miró directamente a Andrés cuando dijo esto, pero yo sabía que sus palabras tenían capas de significado que todavía no comprendía. Después de la ceremonia, mientras los demás socializaban con café aguado y galletas institucionales, Fernando se acercó a mí, con pasos cuidadosos de alguien que todavía no confía completamente en su cuerpo. Usted es la madre de Andrés, dijo, aunque claramente ya lo sabía. Necesito hablar con usted si me permite unos minutos. Nos sentamos en esquina apartada del auditorio. Su esposa, elegante mujer con cabello gris perfectamente peinado, se quedó cerca pero con suficiente distancia para dar privacidad. Usted trabajaba para mi hijo, comenzó Fernando, en Corporación Navarro. Patricia Ruiz, asistente administrativa. No era pregunta así que solo asentí. Ya no trabajo ahí, dije con voz que intentaba sonar neutral. Decidimos seguir caminos separados hace 2 meses. Él hizo sonido que podría haber sido risa o podría haber sido suspiro de frustración. Decidimos, repitió. Interesante forma de describir despido injusto. Me puse rígida. No sé qué le dijeron, pero él levantó la mano interrumpiéndome. Sé exactamente qué pasó, Patricia. Cuando estuve en el hospital recuperándome del infarto, tuve mucho tiempo para pensar y para revisar cosas que había ignorado durante años. Pedí auditoría completa de recursos humanos de la empresa. Rodrigo ha despedido a 17 empleados en los últimos 3 años, todos por razones cuestionables, todos después de confrontaciones donde él claramente estaba equivocado. Sentí algo abrirse en mi pecho. Algo parecido a validación después de meses de cuestionarme si tal vez había sido mi culpa después de todo. Él continuó. Su hijo me salvó la vida mientras yo, indirectamente a través de mi negligencia como padre y supervisor, destruía la de usted. Esa ironía no se me escapa, y no planeo ignorarla. No tiene que hacer nada, dije rápidamente. Andrés hizo lo correcto porque es buen chico, no porque esperara recompensa. Pero Fernando estaba sacudiendo la cabeza. No se trata de recompensa, Patricia. Se trata de justicia. Rodrigo ya no trabaja en posición de supervisión en la empresa. Lo he movido a rol donde hace menos daño, mientras decide si realmente quiere estar ahí o si solo estaba cumpliendo expectativas mías. Sacó sobre de su chaqueta. Su trabajo está esperándola si lo quiere. Mismo puesto, pero con salario 20% mayor, y reportando directamente a directora de recursos humanos, no a Rodrigo. Además, Andrés, si está interesado, tiene beca completa esperándolo en la universidad de su elección, financiada por Fundación Familiar Navarro. Es lo mínimo que puedo hacer. Tomé el sobre con manos que temblaban tanto que casi lo dejo caer. No sé qué decir, susurré. Fernando sonrió con tristeza. No diga nada todavía. Piénselo. Discútalo con Andrés. Pero Patricia, por favor entienda que esto no es caridad. Esto es un hombre viejo que estuvo a minutos de morir, dándose cuenta de que pasó décadas construyendo empresa sin prestar atención a cómo esa empresa trataba a las personas que la hacían funcionar. Nos quedamos en silencio un momento. Luego pregunté lo que necesitaba saber. ¿Por qué Rodrigo es así? ¿Qué le pasó para convertirse en ese tipo de jefe? Fernando suspiró pesadamente. Lo malcrié. Le di todo sin hacerlo ganarse nada. Nunca le enseñé que el poder viene con responsabilidad.
que liderar significa servir, no dominar. Esos son mis errores, y por años dejé que los empleados pagaran el precio de mi fracaso como padre. Miré hacia donde Andrés estaba conversando animadamente con los paramédicos, probablemente haciendo preguntas técnicas sobre procedimientos médicos, porque así era él, siempre queriendo aprender más, ser mejor. Pensé en cómo lo había criado, en las conversaciones sobre empatía y responsabilidad, en cómo le había enseñado que su valor no venía de lo que tenía, sino de quién elegía ser. Aceptaré el trabajo, dije finalmente, pero con condición. Quiero estar involucrada en revisar las políticas de recursos humanos, en crear protocolos para que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Fernando extendió su mano, y cuando la estreché, sentí que era más que acuerdo laboral. Era pacto entre dos personas que habían aprendido lecciones difíciles, de maneras diferentes. Volví a Corporación Navarro 3 semanas después. El ambiente era perceptiblemente diferente. Rodrigo estaba ahí, pero en oficina más pequeña en piso diferente, trabajando en proyectos que requerían menos interacción con personal. Algunas personas me miraban con curiosidad, otras con lo que parecía ser respeto. La historia de cómo el hijo de la asistente despedida había salvado al fundador de la empresa había circulado como leyenda urbana hasta que dejó de serlo. Mi nuevo jefe, la directora de recursos humanos llamada Mercedes, resultó ser mujer competente que realmente escuchaba. Trabajamos juntas en nuevo código de conducta, en procedimientos de queja confidenciales, en entrenamiento de sensibilidad para todos los niveles de management. No era perfecto, y los cambios eran lentos, pero eran reales. Andrés aceptó la beca después de mucha discusión sobre si era apropiado, si parecería que estábamos aprovechándonos. Le expliqué lo que Fernando me había dicho, que esto no era recompensa, sino corrección de injusticia sistémica. Eventualmente entendió y aplicó a estudiar medicina de emergencia, porque resulta que salvar vidas no fue evento único, sino llamado. 6 meses después de regresar a la empresa, Fernando me llamó a su oficina. Se veía más saludable, había perdido peso, había color en sus mejillas que no estaba ahí antes. Patricia, comenzó, he estado pensando en retiro. No inmediato, pero en los próximos 2 años. Y mientras planeo esa transición, me doy cuenta de que necesito personas en posiciones de liderazgo que entiendan lo que es trabajar desde abajo. No estaba preparada para lo que vino después. Quiero ofrecerte posición de directora de relaciones con empleados. Nuevo departamento, nuevo rol, enfocado específicamente en asegurar que la cultura de esta empresa refleje valores reales, no solo declaraciones de misión en papel bonito. Será difícil, habrá resistencia, pero creo que eres exactamente la persona para hacerlo. Acepté, aunque me aterraba. Me mudé a oficina con ventana, con puerta que cerraba, con salario que me permitía por primera vez en la vida respirar sin calcular cada peso. Pero más que eso, tenía plataforma para hacer cambios reales. Implementamos revisiones de desempeño de doble vía, donde empleados evaluaban a sus superiores. Creamos comité de empleados con poder real para influir en políticas. Hicimos que consecuencias por abuso de poder fueran claras y aplicadas consistentemente. No todos estaban felices con los cambios. Algunos ejecutivos de vieja guardia renunciaron diciendo que esto ya no era el tipo de empresa donde querían trabajar. Dejamos que se fueran. Otros, incluyendo sorprendentemente Rodrigo, comenzaron lentamente a adaptarse. Él nunca se disculpó directamente, pero lo vi cambiar gradualmente, hacerse más considerado, más humilde, más consciente de su impacto en otros. Han pasado 3 años desde aquel viernes terrible, cuando perdí mi trabajo. Andrés está en su 2.º año de medicina, en tope de su clase, todavía trabajando tiempo parcial como socorrista porque dice que lo mantiene conectado a por qué eligió esta carrera. Fernando se retiró el año pasado, pero sigue involucrado como consultor, pasando tiempo asegurándose de que los cambios que implementamos sobrevivan su partida. Yo sigo en Corporación Navarro, ahora como vicepresidenta de Cultura Organizacional, título que todavía me suena extraño cuando lo digo en voz alta. Trabajo con empresas en toda la ciudad, compartiendo lo que aprendimos sobre construir ambientes laborales
donde dignidad no sea lujo, sino estándar básico. A veces veo a Rodrigo en los pasillos. Hacemos conversación educada, profesional. Nunca hemos hablado directamente sobre lo que pasó, pero hay entendimiento tácito entre nosotros. Él fue parte de mi peor momento, y yo soy recordatorio constante de las consecuencias de sus acciones. Es incómodo, pero necesario. Lo que aprendí de todo esto es que a veces las tragedias son solo prólogos de algo mejor, pero solo si alguien tiene el coraje de hacer que signifiquen algo. Fernando pudo haber agradecido a Andrés con ceremonia bonita y seguir con su vida. Yo pude haber tomado el trabajo de vuelta y permanecer callada sobre los cambios necesarios. Pero ambos decidimos que casi morir y casi destruirse financieramente debían contar para algo más grande. No romantizo lo que pasé. Los meses después del despido fueron horribles, aterradores, degradantes de maneras que todavía me cuesta procesar. Pero también me enseñaron que mi valor nunca estuvo atado a lo que Rodrigo Navarro pensaba de mí, que la resiliencia que desarrollé criando a Andrés sola me preparó para más de lo que creía posible, que a veces los finales son solo comienzos disfrazados. Y sobre todo aprendí esto. Tus hijos están observando siempre. Andrés se lanzó a esa piscina sin pensarlo, porque le había enseñado que cuando ves a alguien sufriendo no preguntas si lo merece, no calculas qué ganas ayudando, simplemente actúas. Él salvó a Fernando no porque supiera quién era, sino porque era lo correcto. Ese valor, esa brújula moral, eso es lo único que realmente importa al final. Trabajos van y vienen, salarios suben y bajan, títulos cambian. Pero ¿quién eres cuando nadie está mirando? ¿Qué haces cuando hacer lo correcto te cuesta algo? Eso es lo que define tu legado. Si esta historia te recordó que los trabajos no definen tu valor, que criar hijos con integridad es inversión que paga dividendos inesperados, que a veces la peor cosa que te pasa es prólogo de la mejor cosa que te pasará, entonces suscríbete a este canal. Porque todas merecemos espacios donde nuestras luchas sean reconocidas no como fallas, sino como evidencia de nuestra fuerza, donde nuestras historias de supervivencia se conviertan en mapas para otras que vienen detrás, enfrentando batallas similares.